En el ajetreo incesante de la vida moderna, donde las sombras de la ansiedad y el desánimo a menudo eclipsan la luz de la esperanza, muchos de nosotros nos encontramos vagando por un desierto emocional. Es un lugar de almas cansadas, de espíritus que anhelan un respiro, una chispa que reavive la llama interior. Aquí, en este valle de sombras, encontramos a Elena, Marcos y Sofía, cada uno librando su propia batalla silenciosa. Elena, una madre trabajadora, se sentía como un barco a la deriva en un mar de responsabilidades. Cada día era una lista interminable de tareas, exigencias y expectativas que la ahogaban. El despertador sonaba como una sentencia, y al final del día la encontraba exhausta, con el alma vacía, preguntándose si alguna vez volvería a sentir la ligereza de la alegría. Esta, que alguna vez fue una compañera constante, se había desvanecido, reemplazada por una sensación persistente de agobio y una culpa silenciosa por no poder con todo. Su fe, que antes era su ancla y su refugio, ahora se sentía como una carga más, una obligación que no podía cumplir con el corazón, sino solo con el cansancio de la costumbre. Las oraciones se volvieron mecánicas, las palabras vacías y los momentos de reflexión inexistentes, engullidos por la prisa y la preocupación. Se preguntaba si Dios realmente escuchaba, si le importaba su cansancio, su desesperación silenciosa que nadie parecía notar. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de vida, ahora reflejaban una fatiga profunda, una resignación que amenazaba con consumirla por completo. Cada pequeño contratiempo se sentía como una montaña insuperable, y la belleza del mundo, la risa de sus hijos, el milagro de un nuevo amanecer, todo pasaba desapercibido ante su mirada nublada por la preocupación y el agotamiento. Texto overlay. El 70% de los adultos reporta sentir estrés diariamente. Fuente: APA. Marcos, un joven profesional con sueños ambiciosos, había visto cómo su mundo se desmoronaba tras una serie de reveses devastadores. La pérdida de su empleo, el fracaso estrepitoso de un proyecto en el que había invertido su alma y todos sus ahorros, lo sumieron en un abismo de desesperanza y autocompasión. El resentimiento se arraigó en su corazón como una maleza venenosa, ahogando cualquier brote de optimismo y tiñendo de gris cada pensamiento. Se sentía traicionado por la vida, por el destino, incluso por Dios, a quien culpaba en sus momentos más oscuros. ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? ¿Dónde el propósito en tanto sufrimiento inmerecido? Su fe, que había sido robusta y confiada en tiempos de bonanza, ahora flaqueaba, cuestionando la bondad de un poder superior que permitía tal dolor y desilusión. La amargura se había convertido en su compañera constante, distorsionando su percepción de la realidad, haciendo que viera conspiraciones donde solo había casualidad y malicia donde solo había indiferencia. Cada conversación se teñía de cinismo. Cada oportunidad potencial era vista con desconfianza y escepticismo. Se había aislado, construyendo muros invisibles a su alrededor, convencido de que nadie podía entender su dolor, ni mucho menos ayudarlo a salir de su pozo. Su futuro, antes brillante y lleno de promesas, ahora era una nebulosa de incertidumbre y miedo, un lienzo en blanco que no sabía cómo volver a pintar. Texto overlay. La desesperanza puede reducir la expectativa de vida. Fuente: estudio de la Universidad de Harvard. Sofía, una anciana que vivía sola en un pequeño apartamento, llevaba el peso de décadas de pérdidas y desilusiones que se acumulaban en su alma como polvo. La soledad era su compañera más fiel, una presencia constante y opresiva. Y la amargura, su sombra constante, proyectada sobre cada recuerdo y cada interacción. Había perdido a su esposo, el amor de su vida. A sus hijos se los había llevado la vida lejos, a otras ciudades,
y los recuerdos de un pasado más feliz se habían tornado en puñales que le recordaban dolorosamente lo que ya no tenía. Se sentía olvidada por el mundo, por la sociedad que parecía ignorar a los ancianos, incluso por Dios, a quien sentía distante y ajeno a su sufrimiento. Su corazón, alguna vez tierno y lleno de amor, se había endurecido con el tiempo, como una piedra erosionada por las tormentas de la vida. Las quejas eran su forma de comunicarse, su única manera de expresar el dolor que la consumía, y el pesimismo, su lente inquebrantable para ver el mundo, siempre encontrando el lado negativo en todo. Cada amanecer era solo la promesa de otro día, igual, vacío, sin propósito. Una repetición monótona de la misma rutina solitaria. La belleza de la naturaleza, la calidez de un rayo de sol que se colaba por su ventana, el murmullo de la vida exterior, todo pasaba desapercibido ante sus ojos, cansados, fijos en las sombras de su propia mente y en el eco de sus pérdidas. Texto overlay. La soledad crónica aumenta el riesgo de depresión en un 40%. Fuente. Signa. Estas tres almas, cada una atrapada en su propio laberinto de desánimo, compartían una necesidad profunda, aunque inconsciente, la necesidad de redescubrir la gratitud. En medio de su oscuridad, una voz suave, pero poderosa, comienza a resonar. Una verdad ancestral que ha guiado a incontables generaciones a través de las tormentas de la vida. Es una invitación a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, a encontrar un ancla inquebrantable en la turbulencia del alma. Momento de reflexión silenciosa, música suave y esperanzadora. La voz nos lleva a un pasaje sagrado, una revelación que ha perdurado a través de los milenios, ofreciendo consuelo y dirección a los corazones afligidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Este versículo encierra una profundidad transformadora que desafía la lógica humana. No dice, dad gracias por todo, sino dad gracias por todo. Es una distinción crucial, una invitación radical a una postura del corazón. Es reconocer la soberanía de Dios, su presencia constante, su amor incondicional. Es una declaración de fe que trasciende el entendimiento humano. Es la afirmación de que Dios está obrando para nuestro bien. Texto overlay. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Desde una perspectiva bíblica, la gratitud es un mandamiento divino. Es un reconocimiento humilde de que toda buena dádiva desciende de lo alto. Santiago 1:17. Es el antídoto más potente contra la queja, el resentimiento y la desesperación. Cuando damos gracias, abrimos nuestros corazones a la provisión de Dios. Es una forma elevada de adoración, un acto de humildad. La Biblia está repleta de exhortaciones a la gratitud. Salmo 107:1, Colosenses 4:2. La gratitud es el lenguaje del cielo, transformando nuestro espíritu y mente. Es un puente espiritual que conecta nuestra realidad terrenal con la promesa celestial. La ciencia moderna ha comenzado a desentrañar sus profundos beneficios. La neurociencia ha demostrado que practicar la gratitud puede recablear nuestro cerebro. Cuando expresamos agradecimiento, se activan áreas del cerebro asociadas con la recompensa. Esto libera neurotransmisores clave como la dopamina y la serotonina. Texto overlay. La gratitud aumenta la dopamina y serotonina. Un estudio encontró que la gratitud reduce la depresión, la ansiedad y mejora el sueño. La gratitud reduce los niveles de cortisol y mejora la salud cardiovascular. La psicología positiva la identifica como un pilar de la felicidad duradera.
es una fuerza poderosa que mejora nuestra salud mental y física. Es una herramienta accesible para todos, una medicina natural. Texto overlay. Estudios demuestran que la gratitud mejora el sueño y la inmunidad. Fuente: UC Davis. Para Elena, Marcos y Sofía, esta revelación fue un desafío abrumador. ¿Cómo dar gracias cuando el corazón está roto? El futuro es incierto. La soledad oprime, pero la semilla de la verdad había sido plantada en sus corazones. La voz continuó, compartiendo historias de transformación. Escuchamos la historia de Ana, quien luchó contra una enfermedad crónica. Había momentos en que la desesperación era su única compañera. Sin embargo, un día decidió que había algo por lo que agradecer. Comenzó con lo más pequeño: el sabor de un té, la voz de un amigo, respirar. Con el tiempo, su perspectiva cambió radicalmente. Su gratitud se convirtió en su armadura espiritual. Ella no agradecía por la enfermedad, sino por medio de ella. Texto superpuesto. Testimonio. Ana encontró paz en el dolor. Luego, la voz nos presentó a David, un empresario que lo perdió todo en una crisis económica devastadora. Su negocio, que había construido con tanto esfuerzo, su casa, sus ahorros de toda una vida, todo se desvaneció en un instante. La vergüenza y el fracaso lo consumieron, dejándolo en un estado de profunda depresión. Pero en su punto más bajo, cuando sentía que no podía más, recordó las palabras de un viejo mentor sobre el poder de la gratitud. Decidió que, aunque no tuviera nada material, aún podía agradecer por su salud, por el apoyo incondicional de su familia, por las duras pero valiosas lecciones aprendidas. Empezó a llevar un diario de gratitud, anotando cada pequeña bendición que lograba identificar. Poco a poco, su mente comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía ruinas y desesperación. Reconstruyó su vida, no solo recuperando lo perdido, sino encontrando un propósito mucho más profundo al ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. Su gratitud no solo lo sacó del abismo, sino que lo elevó a una nueva dimensión de servicio, significado y plenitud. Él agradeció por la resiliencia que descubrió en sí mismo, por la claridad que le dio la adversidad, por la oportunidad de empezar de nuevo con una perspectiva más rica y sabia. Texto overlay. Testimonio. David reconstruyó su vida con gratitud. Y finalmente, la historia de Laura, una mujer cuyo corazón estaba endurecido por años de relaciones familiares rotas y resentimientos no resueltos que la carcomían por dentro. La amargura había envenenado sus lazos más íntimos, creando un abismo entre ella y sus seres queridos. Un día, al escuchar un sermón inspirador sobre el perdón y la gratitud, sintió un llamado profundo a cambiar su vida. Comenzó a agradecer por los recuerdos felices del pasado, por las cualidades positivas de sus familiares, incluso por las lecciones dolorosas que había aprendido de las dificultades. No fue fácil. Hubo resistencia interna, viejos patrones de pensamiento que querían volver a dominarla, pero perseveró con determinación. Poco a poco, el hielo en su corazón comenzó a derretirse, revelando la ternura que había estado oculta. Empezó a expresar su gratitud a sus seres queridos, primero en cartas tímidas, luego en persona, con palabras sinceras. Las relaciones comenzaron a sanar, no de la noche a la mañana, sino con una paciencia y un amor que solo la gratitud podía cultivar. Laura descubrió que la gratitud era el puente milagroso que unía los corazones rotos, la medicina divina que curaba las heridas más profundas del alma y restauraba la esperanza. Texto overlay. Testimonio. Laura sanó relaciones familiares. Estas historias resonaron profundamente en Elena, Marcos y Sofía.
La idea de que la gratitud no era una negación del dolor, sino una forma poderosa de trascenderlo y encontrar significado, comenzó a calar hondo en sus espíritus. La voz les ofreció una guía práctica, una herramienta simple pero poderosa para comenzar su propio viaje de transformación. Una práctica diaria de gratitud de solo 5 minutos. Momento de reflexión silenciosa. Música inspiradora. Cada mañana, antes de que el día los envuelva en sus demandas y preocupaciones, o cada noche, antes de dormir, tómense 5 minutos. Instruyó la voz con dulzura pero con firmeza. Pueden escribir en un diario de gratitud, enumerando al menos 3 cosas específicas por las que están agradecidos. No tienen que ser grandes cosas. Pueden ser tan simples como el calor reconfortante de su café matutino, el canto melodioso de un pájaro en la ventana, una llamada telefónica inesperada de un ser querido, la comodidad de su cama al final del día, o incluso la lluvia que riega la tierra. O pueden simplemente reflexionar en silencio, visualizando aquello por lo que sienten gratitud, permitiendo que esa emoción inunde cada rincón de su ser. Expresen verbalmente su agradecimiento a alguien, o simplemente a Dios en una oración sincera. La clave es la consistencia, la especificidad y la intencionalidad. Cuanto más específicos sean en su agradecimiento, más profundo y transformador será el impacto en su mente y corazón. Con el tiempo, esta práctica entrenará su mente para buscar activamente lo bueno, para ver las bendiciones que antes pasaban desapercibidas en el torbellino de la vida. Es un músculo espiritual que se fortalece con el uso constante, una lente que se limpia para revelar la belleza oculta y la gracia divina en el mundo. No se trata de ignorar los problemas o de negar la realidad del sufrimiento, sino de equilibrar la perspectiva, de encontrar la luz incluso en la penumbra más densa, de reconocer la presencia de Dios en cada detalle. Texto overlay. Guía práctica. 5 minutos diarios de gratitud. Elena, con un escepticismo inicial que apenas lograba disimular, decidió intentarlo. La primera mañana. Le costó horrores encontrar algo por lo que agradecer. Con un suspiro escribió «café caliente». Al día siguiente, con un poco más de facilidad, el sol que entra por la ventana. Poco a poco, la lista creció, y con ella, su capacidad de observación. Empezó a notar la sonrisa genuina de su hijo al despertarse, la ayuda inesperada